Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar una semana más. Ya estamos en la semana 3 de la fase número 3. Así es que vamos a continuar primero con este contenido socioemocional que yo les tengo preparado por aquí. Y habla de las relaciones interpersonales en cuarentena. Veamos lo que nos dice este texto. Estos días de cuarentena sirven para compartir con la familia, a los niños y a los padres y a sus relaciones. La vida nos da la oportunidad de reinventarnos. Ahora podemos disfrutar de las emociones en familia. En tiempos de crisis como este, debemos disfrutar la emoción de estar vivos y de saber que habrá un mañana. Es un tiempo para aprender a mirar a los demás en un ejercicio recíproco. Esta cuarentena es ideal para mirarnos, descubrirnos y para aprender. Es tiempo para que cada uno lea. Papá e hijos se cuenten lo que leen y así tengan motivos para que la vida se reinterprete, se reinvente y se resignifique. ¿Qué significa eso? Estos últimos conceptos que vamos a interpretarla de una forma distinta, ¿verdad? Vamos a reinventarla y también vamos a darle un significado distinto. De eso nos habla este texto. Al inicio decía que los niños y a los padres tienen que motivarle este momento de estar juntos, de estar en convivencia e incluso con las mascotas. Para los que tienen, también es un tiempo para estar con ellos, para distraernos con ellos, jugando, etc. Tengamos en cuenta, jóvenes, que esto no es culpa de nadie, por lo tanto no podemos estar molestos o disgustarnos nosotros porque estamos así. Al contrario, ve acá, dice, en el párrafo que ustedes también van a tener en su guía, dice que es importante disfrutar la emoción de estar vivos y de saber que habrá un mañana. Es un tiempo, dice, para aprender a mirar a los demás en un ejercicio recíproco. ¿Qué significa eso? Que hay que ver qué es lo que hace el otro también. Y yo, ¿qué transmito a los demás? Transmito esa sensación de seguridad, esa sensación de inconformidad o de felicidad. Sabemos que no es fácil, pero pongámonos a pensar que de nosotros depende cómo vamos a vivir este momento. La mejor forma es marcando la diferencia, siendo alegres, estando felices, compartir, disfrutar, organizarse, tener un horario para todo y no descontrolarnos también, porque a veces puede pasar eso. Aquí en la guía que ustedes van a tener, les comparto también una imagen donde están los niños trabajando y también los papás los están supervisando. Quizás algunos ya regresaron a su trabajo, pero allí es más importante poner en práctica lo que es la autonomía, el saber hacer las cosas sin esperar a que alguien me esté diciendo lo que tengo que hacer. Así es, jóvenes, que hasta aquí los dejo con este contenido socioemocional y espero que le saquen el mayor provecho. Un saludo y continuamos con la clase. Buenas tardes, jóvenes de séptimo. Vamos a continuar esta semana con la materia de moral, urbanidad y cívica. Ya estamos en la semana número 3 de esta fase, también número 3. Vamos a compartir siempre el contenido, el socioemocional y el contenido que corresponde a la materia. Así es que bienvenidos y vamos a revisar nuestra agenda. Como pueden ver, ahí está la agenda de este día, en la que dice que vamos a trabajar el saludo y bienvenida, que ya está hecho, la reflexión del contenido socioemocional, que también ya está el video, pero lo vamos a compartir también en esta presentación.
El contenido que vamos a trabajar también lo vamos a conocer. Tenemos el desarrollo de actividades, conclusiones y despedida. Aquí también aclarando que voy a tratar de incluirles un video que nos ayuda a comprender mejor el tema y nos da muchos consejos importantes. Así es que ese video también se lo voy a dejar ahí en la parte 2 ya de lo que es la clase para que lo podamos compartir. Vamos a continuar con nuestro contenido. El tema dice la experiencia moral, dilemas morales. Si ustedes se recuerdan en lo que fue la presentación de la unidad, resolvimos ciertos dilemas morales. Recuerden que un dilema moral es una situación que se nos presenta en la cual tenemos dos opciones y son bien difíciles de poderles dar solución. Así es que el objetivo dice reconocer que los seres humanos deben mostrar siempre una conducta acorde a los principios y normas establecidas por la sociedad, esa sociedad en la que vivimos. Vean aquí qué importante dice principios y normas ya establecidas. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros va a actuar de acuerdo a lo que ha aprendido, a lo que ha recibido también de la sociedad, primeramente de su familia. Entonces, de eso se trata. También lo que es la reflexión de el tema socioemocional habla de las relaciones interpersonales en cuarentena. Aquí ya se los he explicado en el video, pero igual aquí se los refuerzo. Recuerden que acá dice de que en estos días lo que es la familia es muy importante para nosotros, ya que tenemos esa oportunidad de reinventarnos y de estar con ellos, también de disfrutar de lo que son esas emociones. A veces no son muy buenas, pero nosotros debemos hacer que eso sea diferente, que eso sea de la mejor manera. Vean acá, dice que en tiempos de crisis como este debemos de disfrutar esa emoción de estar vivos y de saber que habrá un mañana. Esto tiene que terminar. Y cuando termine, pues tenemos que ser más fuertes, tenemos que haber aprendido mucho más de lo que ha sido estar en un periodo de tiempo ya bastante largo, porque ya estamos pasando de los 4 meses de estar en casa, de reinventarnos. Un tiempo, dice, para aprender a mirar a los demás en un ejercicio recíproco. ¿Qué significa eso? Que yo también tengo que ver a los demás y ver cómo yo también estoy actuando en estos momentos. Así es, niños, jóvenes, que es importante. Es tiempo para que cada uno lea. Espero de que estén leyendo incluso las obras que se les han asignado para este periodo. Papás e hijos. Quizás ya algunos papás ya han iniciado con su trabajo, pero ustedes sí siguen trabajando en línea. Y se cuentan, dice, lo que leen. Y así tengan un motivo para que la vida se reinterprete, se reinvente y se resignifique. Esto significa que vamos a dar una interpretación pues un poco distinta a lo que teníamos antes de una convivencia en familia. Ya no es de un domingo, de salir nada más, sino que es diferente. Reinventarnos, pues hemos hecho cosas nuevas, cosas diferentes para poder seguir adelante. Y que se resignifique, pues dar un significado quizás distinto, pero sin perder la esencia, ¿verdad?, de lo que es estar en familia. Como pueden ver aquí la imagen, acá están los padres, que normalmente no es así, ¿verdad?, no tienen que involucrarse en lo que están haciendo sus hijos. Entonces, jovencitos, ya ustedes que ya están en 7º grado, ya tienen un nivel de autonomía distinto, ¿verdad?, y diferente. Ya ustedes ya hacen las cosas por ustedes mismos. Y ya mamá o papá solo está ahí pendiente que usted las haga. No le va a tomar el bolígrafo o el lápiz para que usted haga sus cosas. Eso es importante. Bueno, hasta aquí entonces el contenido socioemocional. Vamos a continuar con lo que es la clase. Y niños y niñas,
Trabajaremos la página 20 y la página 21. Y siempre tenemos una información clave que debemos compartir. Por cierto, esta es como una pequeña historia, anécdota o narración. Veamos de qué se trata, que por cierto es muy importante. Dice así: cuenta una historia popular. Cierto día salieron a pasear Justicia, la ciencia, la fortuna, la resignación, la integridad. Mientras caminaban, dijo la ciencia: amigas mías, pudiera darse el caso de que nos separemos unas de las otras, y sería bueno determinar un lugar donde pudiéramos encontrarnos de nuevo. A mí me podrán encontrar siempre en la biblioteca del doctor, a quien, como ya saben, siempre acompaño. En cuanto a mí, expresó la fortuna, me hallarán en casa de ese millonario, cuyo palacio está en el centro de la ciudad. La resignación dijo por su parte: a mí me podrán encontrar en la pobre y triste choza de aquel viejecito, a quien con tanta frecuencia veo y que tanto ha sufrido en la vida. Como la integridad permanecía callada, sus compañeras le preguntaron: ¿y a ti? ¿Dónde te encontramos? La integridad, bajando tristemente la cabeza, respondió: a mí, quien me pierde jamás vuelve a encontrarme. Quien pierde la integridad y su honradez lo ha perdido todo. Vean qué importante, jóvenes, este pequeño texto, esta historia. Y la frase al final nos dice: reflexiona. Quien ha perdido la integridad y su honradez lo ha perdido todo. ¿Qué significa eso? Uy, esto es muy fuerte, esto es muy grande, porque eso nos convierte en personas no confiables, personas en las que nadie puede confiar algo. Podemos perder lo demás, dice la ciencia, podemos perder incluso la paciencia, que no está por aquí, ¿verdad? Pero lo que es la integridad, eso no lo podemos perder, y la integridad habla de quiénes somos y cómo somos nosotros, de ese perfil que hemos dado a los demás. Por ejemplo, cuando dicen: ah, no, es que fulanita es muy estudiosa, no, es que ella no miente, ella siempre dice la verdad, no, es que en el grupito donde está son bien trabajadores. Pues ese título que nos hemos ganado, a eso se refiere. No podemos perder esa integridad, porque si la perdemos es bien difícil, cuesta recuperar todo lo que hemos ganado. Así es, jovencitos, jovencitas, que esta historia nos ayude a reflexionar y a mantenernos firmes en ser unas personas de bien, en ser personas honestas, en ser personas honradas. Ya lo dice el primer valor de nuestro colegio: sinceridad. Es importante tenerlo siempre presente. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Y acá dice un ejercicio que está aquí, ¿verdad? Primero vamos a resolver el que está en la página 20 del libro, que ese no se los he puesto. Pero dice así: recuerda las situaciones en las que no has actuado con total honestidad y completa según tu experiencia, que hay un cuadrito que hay que hacer en el libro en la página 20. Tomen su bolígrafo o su lápiz y vamos a trabajar. Dice: ¿qué sientes al mentir? Cuando uno miente, ¿verdad? A varios se les nota, y también hay que saberse fijar cuando nos están mintiendo. ¿Qué sentimos al mentir? Muy buena pregunta.
Para los que a veces lo hacen con frecuencia, quizás ya ni sientan que están mintiendo. Pero mentir es algo que nos pone a prueba. Y no hay mentiras piadosas, todas son mentiras. Además, si lo van a ver desde el punto bíblico, desde el punto religioso, la mentira es un pecado. Recuerden esa pequeña frase que yo les contaba, que la mentira tiene patitas largas, pero la verdad tiene patitas cortas. Cuando la mentira se cansa, la verdad la alcanza. Y siempre que llega la verdad, nosotros nos sentimos muy mal, decepcionados, tristes. Pero, ¿por qué es necesario mentir? Pensemos en eso. ¿Qué consigues con la mentira? Miren, la mentira a veces creerán o pueden pensar que los salva de momentos, de situaciones. ¿Hiciste la tarea? Sí, mamá, ya está. Pero ¿y en el informe porque el profe aún te ha puesto? Comunícate conmigo, puedo ayudarte. No sé, mamá, quizás el correo estaba malo. Y nosotros sabiendo que le hemos enviado esa tarea. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué consigues con la mentira? Nada más prolongar el problema, prolongar ese sufrimiento a veces, ¿verdad? Eso hay que tenerlo presente, jóvenes. La número 3. ¿Qué pasaría si se descubre que estás mintiendo? Eso siempre va a pasar, tarde o temprano, va a salir a luz la verdad. ¿Y qué va a pasar? Bueno, hay que asumir las consecuencias de esa mentira, de esa acción que nosotros hemos realizado. ¿Qué va a pasar? Ya sabemos, un castigo, un llamado de atención, etc. La siguiente. ¿Qué hubiera pasado si hubieras dicho la verdad? Bueno, fíjense que cuando decimos la verdad quizás no nos sentimos bien y nos cueste, pero uno se siente más tranquilo, se siente más confiable sobre todo, y eso es lo que debemos buscar siempre, que aunque nos cueste o tengamos una consecuencia grave o una consecuencia que no nos guste, pero hay que decir la verdad. Escribe tu opinión sobre la importancia de decir siempre la verdad. Recuerden que la verdad tiene que salir a la luz. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos evitamos problemas, porque además somos personas confiables ante los demás. Muy bien. La actividad de cierre, jovencitos, habla de reflexiona sobre la frase que ya les había dicho yo, ¿verdad? Quien pierde la integridad y su honradez lo ha perdido todo. Escribe, dice, una conclusión. Y hoy sí, vamos a revisar el cuadrito que está aquí, junto a esta imagen, y dice, completa los aspectos de la tabla con los cuales reflexionarás y adquirirás compromisos para ser una persona íntegra. Ya decimos que una persona íntegra es que tiene un perfil bien determinado, bien definido, trabajador, honrado, honesto, etc. Muchos atributos que vamos a encontrar y sobre todo cuando es puesto a prueba, sigue adelante, no falla. Entonces, esa es una persona íntegra. Lo contrario sería esos que son a veces intermitentes. Hoy sí, saco 10, saco buena nota, me porto bien, mañana no, etc. Entonces, de eso habla la integridad, de mantenernos constantes en todo lo que hacemos. Muy bien. Como les decía, vamos a terminar el ejercicio. Aquí estamos ya en la página número 21. Y el ejercicio dice, completa los aspectos de la tabla con los cuales reflexionarás y adquirirás compromisos para ser una persona íntegra. Como ya sabemos qué es ser una persona íntegra, entonces hoy vamos a ir marcando nada más o rellenando esos aspectos, ¿verdad? Entonces dice, identifica las partes de tu conducta que necesites cambiar. ¿Qué partes de esa conducta son las que nosotros necesitamos cambiar? Puede ser a veces el carácter,
a veces las expresiones incorrectas, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Determina por qué te comportas con integridad. ¿Qué es lo que nosotros pensamos, creemos, que nos ayuda a comportarnos con esa integridad? Ya antes se los había mencionado que son esos principios, esos valores, que esas costumbres que hemos adquirido. Escribe las actividades en las que tienes que ser más responsable. Aquí sí es importante hacerse una autoevaluación y ver qué cosas son las que me hacen ser más responsable, qué acciones en las que yo identifico que me hacen ser una persona más responsable. Dice, anota las cosas que te ayudan a ser persona más confiable. También aquí, ¿qué es lo que nos ayuda a ser confiable? Cuando pues mantenemos quizás un secreto o una confesión de alguien que nosotros sabemos que no podemos contarlo a nadie. O cuando nos confían algo, cuando nos asignan una actividad y nosotros la hacemos como debemos, entonces ahí estamos ganando un voto de confianza de esa persona. Luego dice, escribe las acciones que harás para ser una persona íntegra. Bueno, como ya habíamos explicado, para ser una persona íntegra tenemos que nosotros ser confiables, responsables, honestos, trabajadores, constantes y una serie de valores que debemos practicar, niños y niñas. Entonces, si se fijan aquí en la imagen, he puesto quizás dos situaciones que pensemos que quizás no estén relacionadas con el tema, pero vean, si se fijan, aquí el niño está ayudando a una persona que ha sufrido quizás una fractura en su pierna y como sus manos la va ocupando para apoyarse en las muletas, no puede llevar lo que es las compras que ha hecho, pero el niño ahí le está ayudando. Es importante, entonces eso que nos puede nosotros determinar que somos unas personas serviciales, quizás confiables también, y si podemos, responsables. La niña igual, a pesar de que ella está pequeña, pero ve que hay una señora que lleva a un bebé en brazos y le está dando su asiento. Entonces, esa es otra buena práctica que nosotros podemos realizar. Aquí quizás no estén muchas, no estén varias de las prácticas que podemos nosotros realizar, pero por ejemplo también puede ser el hecho de abrirle la puerta a alguien cuando vamos a ingresar a algún lugar, de darle el paso. Si conducimos o vemos a alguien que va conduciendo, es importante también respetar esas señales de tránsito, esos pasos de cebra, la velocidad. Todo eso nos hace ser personas confiables, responsables y por lo tanto íntegros. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Bueno, hemos llegado a la evaluación de conocimientos. Vamos a responder qué hemos aprendido en esta clase y cómo lo aplico a la vida diaria. Es importante, ¿verdad?, identificar que lo que hemos aprendido es algunas nociones de cómo ser una persona íntegra, ser una persona confiable, evitar la mentira, evitar todo eso que no nos hace ser seres confiables. ¿Y cómo lo aplicamos a la vida diaria? Bueno, eso es sencillo. Lo aplicamos de tal forma que eso se evidencia en nuestro testimonio de vida, en todo lo que hacemos. Es mejor, dice, las acciones que las palabras, porque una acción determina más a una persona que una palabra. Es más la acción. Así es, jovencitos, jovencitas, que les invito a poner en práctica este tema de lo que es las experiencias moral, dilemas morales, sobre todo a poner en práctica todo eso que he aprendido en casa, a llevarlo a donde yo me encuentre, en el colegio, cuando estamos en el colegio o en cualquier lugar. Muy bien, así es que les quiero también compartir un poco sobre lo que es la obra que vamos a estar leyendo en este periodo. Espero que ustedes ya lo tengan, lo dejé en el archivo PDF que está en el Drive.
Así es que vamos a leer y a identificar algunos elementos de esa obra. Muy bien, me quedo hasta aquí con lo que es el desarrollo del tema. Les dedicaré unos minutos a la lectura de la obra y posteriormente quiero dejarles un video también sobre lo que son los dilemas morales, su importancia, cómo identificarlos, etc. Bueno, continuamos. Como les decía, jóvenes, vamos a leer o les voy a presentar lo que es la obra que vamos a trabajar en este periodo. Ahí yo se las he compartido en el Drive y la obra es una versión gratuita que está ahí en las plataformas de libros que podemos nosotros leer. Se llama El misterio del Valle Boscombe, Sir Arthur Conan Doyle. Veamos cómo inicia. Quizás no les voy a leer mucho, sino que solo es para presentársela, ya que ustedes la pueden leer detalladamente y hacer sus apuntes. Recuerden que en el ordenador aparece que voy a evaluar voy a evaluar esta obra, mejor dicho, en el examen. Yo después les voy a decir qué es lo que vamos a tener en cuenta. Veamos lo que nos dice. Mi esposa y yo estábamos en una mañana desayunando, cuando la doncella trajo un telegrama. Era de Sherlock Holmes y decía lo siguiente: ¿puede usted disponer de un par de días? Acaban de telegrafiarme del oeste de Inglaterra en relación con la tragedia del Valle de Boscombe. Me alegraría mucho que me acompañara. Aire y paisaje perfecto. Salgo de Paddington en el tren de las 11:15. ¿Qué dices, queridito?, interrogó mi esposa mirándome con dulzura. ¿Vas a ir? Realmente no sé qué hacer. Tengo mucho trabajo por el momento. Oh, Anstruther puede hacerlo por ti. Te has puesto un poco pálido últimamente. Creo que el cambio te haría mucho bien. Además, siempre estás muy interesado en los casos del señor Sherlock Holmes. Sería un ingrato si no estuviera, pues he ganado bastante a través de uno de ellos, contesté. Pero si voy a acompañarlo, debo apresurarme a empacar, ya que solo dispongo de media hora. Mi experiencia en los campamentos de Afganistán había tenido el efecto de hacerme un viajero hábil y rápido. Mis necesidades eran escasas y simples, así es que en menos del tiempo que tardó en contar lo que me encontraba instalando en un coche, ya con mi valija lista, y en camino de la estación de Paddington. Ahí Sherlock Holmes daba vueltas de un lado a otro del andén. Su figura alta y delgada parecía aún más alta y más delgada, embutida en un gran capote gris de viaje. Ha sido muy amable de su parte el venir, Watson, me dijo. Es una gran cosa para mí tener a alguien con quien poder contar completamente. La ayuda local es casi siempre deficiente e indigna. Si usted tiene la bondad de reservar esos asientos del rincón, yo compraré los boletos. El coche del ferrocarril estaba exclusivamente a nuestra disposición, excepción hecha de una cantidad inmensa de periódicos y papeles que Holmes había traído consigo. Se dedicó a hojear y leer trozos de ellos con intervalos
dedicados a la meditación y al registro de apuntes hasta que pasamos reading. Entonces, repentinamente enrolló todos los papeles en una bola gigantesca y los subió a la rejilla del equipaje. ¿Ha oído usted algo sobre el caso?, me preguntó. Ni una palabra. Hace varios días que no leo un periódico. La prensa de Londres no trae un relato muy completo. He estado leyendo todos los periódicos recientes para obtener detalles sobre el particular. Parece, de lo que he logrado saber, que es uno de esos casos simples en que por esa razón todo resulta extremadamente difícil. Eso suena un poco paradójico. Hemos llegado, jóvenes, hasta la página número 2. Ustedes pueden seguir leyendo la obra, yo solo se las he presentado para que sepan de qué trata y para identificar esta obra. Así es que descarguenla del Drive y ahí se las dejé la semana anterior. Ahí la pueden empezar a leer y yo solamente les voy a ir recordando en las clases de lo que es la lectura para que ustedes la vayan haciendo y avancemos con la lectura de esta obra. Bueno, hasta aquí entonces con la lectura de la obra y voy a despedirme ya porque lo que continúa es el video que les he prometido. Espero que lo podamos ver. Un saludo y los veo hasta la siguiente clase. ¿Qué es un dilema? Su origen etimológico viene del griego, dis, que puede traducirse como dos, y lema, que es equivalente a premisa o tema. La definición que da la RAE para dilema es razonamiento en que una premisa contiene una alternativa de dos términos y las otras premisas muestran que los dos casos de la alternativa conducen a la misma conclusión. Por lo tanto, se puede considerar un dilema como una situación en la cual se puede actuar de dos maneras diferentes, siendo las dos igual de buenas e insatisfactorias para aquel que intenta resolverlo. Estos han sido planteados desde tiempos muy antiguos, ya que nos encontramos con ellos de manera muy frecuente en el día a día. Las principales características de los dilemas son: se deben diferenciar claramente las alternativas planteadas y su legitimidad, es decir, explicar por qué razón es buena la alternativa X y por cuál otra la Y, explicando a su vez cuáles serían las consecuencias. Están centrados en temas de valores morales, cívicos, sociales, históricos, civiles, empresariales o románticos, entre muchos otros. Una vez que sabemos qué es un dilema y sus principales características, procederemos a presentar y analizar algunos. Algunos son tan simples como si es ético robar a los ricos para alimentar a los pobres. ¿Os suena de algo? Otros son clásicos planteados por filósofos relevantes en la historia. Véase Thomas Hobbes. Este propuso el dilema del barco de Teseo. Teseo tenía un barco, y al llevarlo a reparar le cambiaron todas las piezas de este. ¿Seguía siendo el mismo barco? Otro gran filósofo, Jean-Paul Sartre, planteó uno de los más importantes dilemas de la religión. Si es cierto que Dios existe y quiere el bien para la humanidad, ¿por qué también existe el mal en todas sus formas? Ahora vamos a plantear varios de los dilemas más habituales. En varios de ellos aparecerá la idea de la balanza, u otros filósofos de gran reconocimiento. Panificio está casado con Panificia, pero sin embargo, él necesita escaparse de su monótona vida. Por eso decide serle infiel a su pobre mujer con Almendra. Almendra, a su vez, está en otra situación parecida, pues está casada con Almendro, y la aventura entre ella y Panificio no es muy estable. Panificia sospecha de esta aventura amorosa, y decide preguntarle a Panificio sobre ella, a lo que él responde que no existe, mintiendo a su mujer. Afortunadamente, esta relación entre Almendra y Panificio desaparece tras un mes de la pregunta, y Panificio y Panificia vuelven a ser muy felices. ¿Hizo bien Panificio mintiendo a su esposa? Mientras que algunos consideran que en una pareja la honestidad es uno de sus pilares, otros como Nietzsche afirman que la mentira es necesaria para la vida. ¿Qué opinas tú? Encarnita y Segismundo han sido traviesos, y han sido acusados de robo. Los dos pueden inculpar al otro o colaborar con la policía. Por ello pueden resultar 4 situaciones. Si los dos colaboran con la policía, solo serán condenados a 1 año de cárcel, mientras que si los dos inculpan al otro, serán condenados a 2. A su vez, si uno colabora y el otro inculpa, el que ha decidido colaborar será condenado a 3 años, mientras que el inculpador saldrá libre. Lo lógico sería colaborar, y así cumplir los dos la menor condena posible.
Ahora vamos a pasar a analizar el famoso dilema del tranvía. Y te invito a formar parte de él. Estás tú un día pasando cerca de unas vías de tren y ves a 5 trabajadores merendando en ellas. Sin embargo, te percatas de algo. Un vagón se ha soltado. Viene a toda velocidad sin frenos hacia el grupo de trabajadores que no se dan cuenta de lo que les puede pasar. Aquí entras tú en juego, pues ves una palanca que puede cambiar al vagón de vía. Aún así, sigue habiendo un problema. Te das cuenta de que hay otro trabajador solo en la vía a la que puedes cambiar el tren. ¿Qué debes hacer? ¿Dejar que el tren atropelle a las 5 personas o cambiarlo y que atropelle solo a una totalmente ajena al problema? Ahora cambiaremos un poco la situación. Tú estás pasando por encima de un puente, el cual cruza unas vías de tren, y como antes hay un grupo de 5 trabajadores almorzando y un vagón descontrolado. Sin embargo, no tienes la capacidad de hacer que el tren se desvíe, sino que solo puedes hacerlo descarrilar. Desgraciadamente, no tienes una roca tan pesada como para hacerlo, pero sí tienes a una persona con algún kilo de más. Lo único que tienes que hacer es empujarle y hacerle caer a la vía para así salvar a los 5 trabajadores. ¿Seguirías salvando al grupo de 5? Sorprendentemente o no, la mayor parte de la gente considera moral cambiar al tren de carril, pero no empujar al hombre desde el puente. ¿Por qué es así? Muchos filósofos y psicólogos han llegado a la conclusión de que la moral, o el razonamiento moral, no es más que un razonamiento emocional e intuitivo. Hay dos maneras de afrontar esta situación. La utilitarista, que consideraría moral matar a una persona con tal de que 5 sigan viviendo, o la más kantiana, que dejaría que el destino siga su curso. Immanuel Kant plantea esto en los imperativos categóricos, que intentan definir la moral humana como un solo mandamiento, nacido de la razón, que consigue regir todo el comportamiento humano. También se puede considerar que la diferencia entre las dos situaciones se halla en la intención, es decir, una acción mala para un buen fin no está justificada, mientras que una buena con efectos secundarios malos, sí.